Vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde el estudio del libro de Eclesiastés. El día miércoles es noche de estudio bíblico y hoy queremos comenzar con este libro, Eclesiastés. Seguramente para todos ustedes es un libro con el que no estamos familiarizados. Es un libro quizá muy poco leído y una de las razones es que cuando no se conoce el contexto de este libro, se encuentran en él aparentes contradicciones que nos confunden. Pero hoy nos vamos a encargar nosotros, cada semana, paso a paso, de ir avanzando en la comprensión del contenido de este libro y vamos a descubrir que es un libro muy oportuno para la época que estamos viviendo. El libro, hermanos, que nos proponemos estudiar a partir de hoy está considerado dentro de la literatura sagrada como parte de los libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría. Pero la sabiduría, hermanos, la vamos a entender como la entendía el escritor sagrado. Y la sabiduría, hermanos, en la cultura hebrea es muy diferente al concepto de sabiduría que nosotros manejamos. Hoy en día, hermanos, nosotros consideramos sabio a una persona que sabe mucho. Nosotros consideramos sabio a una persona que ha acumulado abundante conocimiento en su vida. Si una persona tiene diplomas, títulos, muestra conocimiento, muestra habilidad para ciertas cosas, nosotros lo consideramos sabio. Mientras más sabe, más sabio es según nuestro concepto. Pero en la cultura hebrea, hermanos, las cosas son diferentes. La sabiduría, hermanos, en la cultura hebrea no significaba saber más. El sabio no era el que más sabía, el sabio era el que más ponía en práctica lo que sabía. Es decir, la sabiduría en la cultura hebrea es eminentemente práctica. Un ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y verso 16, nosotros leemos: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios es parte también de la literatura de sabiduría. Lo que el salmista quería decir, hermanos, es, nosotros parafraseamos, todos ustedes estarán familiarizados con esa manera en que nosotros expresamos esta misma idea. Nosotros decimos: el sabio ve venir el mal y se aparta de él. El proverbista quería decir: de poco sirve que sepamos que una cosa es mala, de poco sirve que identifiquemos el mal si no nos apartamos de él. Si no hacemos lo correcto, de poco nos sirve saber. Por lo tanto, hermanos, una persona puede saber mucho y ser necio. Una persona puede tener mucho conocimiento y no comportarse sabiamente. Y esto es justamente lo que fue el protagonista de este libro. Fue un hombre sabio que se volvió necio. De eso trata este libro. El libro de Eclesiastés, hermanos, habla o hace un llamado a la sabiduría. Es una exhortación para todos nosotros para que nos conduzcamos sabiamente en la vida. No es una exhortación a acumular conocimiento. Escuché a alguien decir: el problema de los cristianos no es si saben mucho o saben poco de las escrituras. El problema de los cristianos es que no ponen en práctica lo que saben. Que es lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Es decir, que conocemos, pero no nos conducimos sabiamente. Eso le pasó al escritor de este libro. Y por eso él quiere compartir con nosotros su experiencia. El propósito de este libro, hermanos, es, de parte del escritor, demostrarnos que cuando nosotros nos conducimos sabiamente, lo único que va a resultar es
mucha aflicción en nuestras vidas. Esto es, digamos, la esencia de este libro y nosotros la vamos a ir descubriendo poco a poco. Este libro fue escrito entre 300 o 200 años antes de Cristo y sin embargo nosotros vamos a ir descubriendo semana con semana que interpreta perfectamente nuestra forma de vida hoy. 2300 años después nos sigue diciendo la realidad del ser humano cuando descuida su relación con Dios. Entonces, pasemos ya a contestar 3 preguntas básicas o 3 preguntas iniciales respecto al libro de Eclesiastés. La primera es, ¿quién escribió este libro? Dice el verso 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El verso 1 nos da varios datos para que nosotros vayamos ya asumiendo quién fue el que escribió este libro. Lo primero que vamos a notar es que dice palabras del predicador. Esta palabra es clave ahí y si ustedes se fijan está escrita con mayúscula. Palabras del predicador. En el original, hermanos, de las versiones más antiguas, la palabra griega es kohelet, que quiere decir el que preside, el que predica o el que convoca a una asamblea. Esto nos permite asumir que el escritor de este libro convocó al pueblo de Israel para que escucharan de él lo que él había vivido. Kohelet nos indica a nosotros que la persona que escribió el libro convocó a todo el pueblo para contarle su experiencia, para dejarle saber lo que le había pasado por conducirse neciamente. Este predicador es el rey Salomón, porque en ese mismo versículo 1 dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Y estas 2 características apuntan a él. Salomón es entonces el escritor de este libro. Ese rey, hermanos, escribió este libro en su vejez. Atrás habían quedado los días en que Salomón fue un hombre piadoso, fiel, un hombre que buscó la bendición de Dios por sobre todas las cosas. Atrás quedó aquel tiempo, si ustedes lo recuerdan y lo pueden leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Ustedes recordarán que cuando el Señor lo llamó para que fuera rey en Jerusalén, le hace una pregunta tremenda, hermanos, en el verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense qué oferta. Pídeme lo que quieras, lo que sea. La cosa más imposible, pídamela y yo te la voy a dar. Pero aquel hombre en aquella etapa de su vida era un hombre piadoso. Era un hombre incluso, hermanos, humilde delante de Dios. Y en vez de pedirle riqueza, en vez de pedirle fuerza, en vez de pedirle poder, él le dice, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Era un hombre, hermanos, vamos a decir, piadoso en sumo grado. Era un hombre que ante aquella oferta del Dios eterno no se puso a pensar en riqueza, no se puso a pensar en poder, no se puso a pensar en fama, en reconocimientos. Él se puso a pensar en cumplir su ministerio de gobernar el pueblo escogido. Entonces el Señor le dijo, por cuanto no me pediste ni riquezas ni poder, yo te daré lo que me pediste y también lo que no me pediste. Y así terminó este hombre convertido en el sabio más grande del que se tiene noticia. El libro mismo nos va a mostrar más adelante que se reconoce que no hubo sabio como Salomón en aquellos días. Dios le dio toda la sabiduría que él necesitaba para cumplir su ministerio. En el verso 10 del mismo capítulo 3 le dice Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia
para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esto nos dice a nosotros que Salomón, en el momento en que fue llamado para ser rey, dijo: yo no voy a poder. Yo no voy a poder si Dios no me ayuda. Yo no voy a poder si Dios no me da la fuerza. Yo no voy a poder si Dios no me da la sabiduría. Y por lo tanto, hermanos, buscó a Dios para que le condujera y le llevara al éxito en aquella empresa tan tremenda de gobernar al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dotó de todo lo que pidió y de lo que no pidió. Salomón miró con sus ojos cómo toda aquella promesa se volvía realidad, y él recibió todo. Recibió la sabiduría, el poder, la riqueza, la autoridad, todo estuvo en su mano. Pero con el paso del tiempo, hermanos, aquella fidelidad se convirtió en rebeldía. Cuando él comenzó a gozar de los beneficios de su sabiduría, de los beneficios de su poder, cuando él comenzó a sentirse que él era el que mandaba, cuando él comenzó a sentirse que él lo tenía todo en su vida, entonces se fue olvidando de su Dios. Se fue olvidando de aquel Dios que un día fue todo para él, lleno de todas las cosas que obtuvo a través de su reinado. Se olvidó del Dios que le había dado todo. La primera etapa de la vida de Salomón fue magnífica. La segunda etapa, su vejez, fue terrible, y eso es lo que él nos va a contar en este libro. Él nos va a contar cómo perdió el sentido de la vida y quedó entregado a las cosas materiales, a los intereses, al poder, a la gloria humana, a las riquezas, a los lujos, al disfrute de todo lo que él tenía. Y haciendo todo eso, fracasó tremendamente, y su vida se volvió aflicción. Su vida dejó de ser una vida próspera, una vida que bendecía a otros. Su vida se convirtió en algo triste y amargo. ¿Para qué ha convocado entonces el predicador al pueblo? ¿Para qué ha organizado aquella asamblea? Para contarle al pueblo su experiencia, con la esperanza de que no cometan el mismo error. ¿Entendemos ahora el propósito del libro? El propósito del libro es hablarnos hoy a nosotros y decirnos: no cometan el error que yo cometí. Dios los ha bendecido, permanezcan en el Señor, porque si no, su vida se va a llenar de aflicción. Ese es el propósito del libro que nos comparte el escritor. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque si ustedes se fijan, nosotros nos parecemos mucho a Salomón. Nos parecemos, hermanos, aunque no somos reyes y quizá no tengamos riquezas ni poder como él las tuvo. Pero ¿en qué nos parecemos? En que conocemos a Dios. Porque el que escribe este libro, hermanos, no es un hombre que no sabe quién es Dios. Este libro no está escrito para el mundo. Este libro no está escrito para los que están en la ignorancia de la verdad. Este libro está escrito para los que conocemos al Señor. Cuando decimos conocerle, hermanos, no nos referimos a que practicamos una religión o que cumplimos cierta liturgia cada vez que vamos a un templo. Cuando decimos que conocemos al Señor, nos estamos refiriendo a todos aquellos que hemos tenido la experiencia de ver el poder de Cristo transformando nuestras vidas. Y eso somos nosotros. Nosotros hemos visto a Cristo transformar nuestras vidas. Nosotros hemos visto cómo Él nos ha cambiado. Nosotros hemos visto cómo hemos sido transformados en muchas áreas de nuestra vida. A nosotros no tienen que contarnos quién es el Señor. A nosotros no tienen que contarnos que Dios es poderoso. Nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido. Nosotros lo sabemos porque Cristo nos ha mostrado el poder de su gloria y ha cambiado nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre. Amén.
Por lo tanto, hermanos, el rey está hablando a las personas que conocemos a Dios. Nosotros quizás hemos recibido sanidades. Nosotros quizás desde que fuimos salvos, quizás hemos sido hechos libres de terribles esclavitudes que nos agobiaban. Nosotros, hermanos, hemos podido erradicar hábitos pecaminosos que antes se enseñoreaban sobre nuestra vida. Y lo pudimos hacer porque el poder de Cristo obró en nuestra vida. Él rompió las cadenas y nos ha hecho libres. Sabemos quién es Dios, sabemos que tiene poder, sabemos que es todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, nosotros nos parecemos mucho a Salomón. Y también, desafortunadamente, podríamos parecernos a Salomón, porque después de haber experimentado todo eso, comenzamos a alejarnos de Dios. Cuando empezamos a gozar de sus bendiciones, cuando empezamos a gozar de sus cuidados, cuando empezamos a disfrutar de toda la abundancia que Él ha derramado en nuestras vidas, también podríamos cometer el error de ir apartándonos de Él, de ir alejándonos de Él. Este libro nos va a demostrar que todos nosotros corremos el peligro de haber vivido una primera etapa de nuestra vida cristiana entregados al Señor, de haber vivido una primera etapa de nuestra vida cristiana decididos a entregar todo lo que somos a Cristo Jesús. Pero también nos podría demostrar que quizás sin darnos cuenta nos comenzamos a alejar de Él, llenos de bendiciones, llenos de abundancia, llenos de prosperidad, llenos de salud, llenos de tantas cosas buenas. Empezamos a apartarnos de aquel Dios que nos salvó y comenzamos a perder el sentido de la vida. Porque este libro nos va a dejar claro, hermanos, que cuando una persona que ha conocido a Cristo y que ha sido salva por la sangre de Cristo se aleja de ese Salvador, su vida comienza a perder el sentido. Ya no tiene propósito, ya no tiene objetivos, ya no tiene fines y la vida se vuelve vacía. Segunda pregunta entonces, ¿por qué perdió Salomón el sentido de la vida? En el verso 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Él se preguntó, ¿cuál es el sentido de la vida? De trabajar tanto, de esforzarse tanto, de luchar tanto. ¿Para qué vive el hombre? Pero hay dos palabras que no pueden pasar desapercibidas para nosotros. Él quería saber cuál era el propósito de la vida debajo del sol. ¿Qué significan estas dos palabras para Salomón? Los que le escuchaban entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. Nosotros tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para entender qué significa debajo del sol. Para el hombre antiguo testamentario, hermanos, decir debajo del sol es lo mismo que decir sin Dios. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque el hombre antiguo testamentario creía, hermanos, que Dios estaba más allá del sol. Ustedes conocen ese canto, ¿verdad? Más allá del sol, hogar, dulce hogar, ¿verdad? Ese concepto de que Dios estaba más allá del sol era la idea que comúnmente dominaba todo el hombre antiguo testamentario. ¿Y de dónde había nacido esta idea? ¿De dónde les había salido a ellos que Dios estaba más allá del sol? Porque decir que Él estaba más allá del sol es lo mismo que decir aquí no está. Él está allá. Aquí en la tierra no está. ¿Y de dónde sacaron ellos esto? Pues lo sacaron de su propia historia.
Ellos leían, hermanos, desde Génesis en adelante y se daban cuenta que Dios descendía a la tierra para llamar a sus siervos, para tratar con su pueblo. Permanecía en la tierra un momento y se iba. ¿Cómo le hablaba a Moisés? Descendía sobre el monte humeaba y temblaba. Y después de que hablaba con Moisés, se iba. Entonces el pueblo llegó a la conclusión: Dios aquí no está, Él vive allá en el cielo, Él vive allá en la gloria. Pero aquí debajo del sol vivimos solo nosotros solos. Y Él no se da cuenta de lo que andamos haciendo. Un buen ejemplo, hermanos, de que así pensaban ellos es la historia de Jacob y Esaú. Jacob, hermanos, imagínense ustedes cómo es posible que Jacob pensara que iba a engañar a su padre, iba a engañar a medio mundo y le iba a robar a su hermano la bendición, y encima todavía esperaba que Dios lo bendijera abundantemente, porque por eso andaba haciendo él todo eso. ¿Y cómo es posible que Jacob pensara esto? Porque Jacob, como todo hombre del Antiguo Testamento, decía: Dios está más allá del sol. Yo voy a hacer toda mi travesura aquí abajo y él no sabe ahora, pero él dijo que si mi papá declara su bendición sobre mí, él tiene que cumplir. Desde allá tiene que cumplir, porque Dios tiene que cumplir. Así es que él, encantado de la vida, hermanos, engañó a su padre ya anciano, casi ciego, y todavía esperaba que Dios lo bendijera. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? En Génesis 29 y verso 16, cuando Esaú descubrió que Jacob le había robado su bendición, le dijo a su padre: Padre, días de luto vienen a tu casa. Que en buen español esto quería decir: donde lo encuentre lo mato. ¿Y qué pasó entonces con Jacob? Tuvo que salir huyendo. Le fue muy mal a Jacob. Dice que llegó a un paraje y tomó una piedra por cabecera. Fíjense que no habla de ese paraje, dice era un bosque hermoso con ríos, dice llegó a un paraje y tomó una piedra por cabecera. De piedra era la cama y de piedra la cabecera. Era terrible eso. Y de repente tuvo un sueño. Cayó agotado él, cansado, y tuvo un sueño. Y en el sueño vio ángeles que subían y bajaban y le ministraban. Y en Génesis 28, verso 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él, como todo hombre del Antiguo Testamento, no sabía esto. Él decía: no, si Dios no se da cuenta, yo ya tengo hecha toda mi jugada y me va a salir perfecta. Esa noche descubrió él otra cosa y dijo: Dios está aquí y yo no lo sabía. Dice en el siguiente versículo: qué terrible lugar es este. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y miren lo que pasó después. Tomó una piedra, derramó aceite y adoró a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que descubrir que Dios estaba aquí cambió la vida de Jacob. De manera, hermanos, que decir debajo del sol, Jacob vivía debajo del sol. Engañó a su padre y a todos los demás debajo del sol, sin Dios. De manera que Salomón nos está confesando con estas dos palabritas algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de vivir debajo del sol? Sin Dios. Él quería saber cuál era el propósito de vivir, pero sin andar metiendo a Dios. Él quería saber cuál era el propósito de vivir sin Dios. Justamente, hermanos,
lo que le está pasando a la sociedad de este tiempo. La sociedad de este tiempo quiere vivir su vida sin Dios. Quiere vivir debajo del sol. No quiere saber nada de la Biblia. No quiere saber nada de Cristo. No quiere saber nada de Dios, ni de orar, ni de leer las Escrituras. Nada de eso. Debajo del sol. Y cuando el hombre, hermano, vive debajo del sol, pierde el sentido de la vida. ¿Será posible, hermanos, que nosotros todavía creamos que Dios está más allá del sol? ¿Será posible que todavía manejemos la idea de que Él no está aquí abajo? Solo así podemos explicar, hermanos, nuestro comportamiento. Solo así podríamos entender que vengamos a la iglesia el domingo y de lunes para allá volvamos a lo mismo de siempre. Porque creemos que Dios está más allá del sol. Porque creemos que no está aquí. Porque creemos que no se da cuenta de cómo nosotros vivimos. Obviamente creemos que está lejos. Pero fíjense qué interesante es esto. Jacob, Salomón y todos los hombres antiguos testamentarios entendían que Dios estaba lejos, pero era Dios. Es decir, no eran ateos. Ellos conocían a Dios. Ellos sabían de Dios. Ellos tenían conocimiento de Dios. Ellos no negaban la existencia de Dios. Lo único que creían es que estaba lejos y no se daba cuenta. Nosotros, hermanos, puede acontecernos lo mismo. Hemos comenzado a entender la vida debajo del sol. Y debajo del sol se vale todo. Debajo del sol no hay compromisos. Debajo del sol no hay responsabilidades para con Dios. Se puede engañar, mentir, traicionar y encima de todo esperar que Dios nos tiene que bendecir. Igual que Jacob. Jacob engañó a su padre, pero decía: Dios me tiene que bendecir, porque Él lo prometió. Y nosotros, hermanos, nos alejamos, pero al mismo tiempo decimos: la Escritura dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Amén. Así que ando en el mundo, pero Dios me tiene que bendecir, porque aquí dice que Él me tiene que bendecir. Somos como Jacob. Es interesante, hermanos, que cuando se piensa de esta manera no se elimina a Dios, simplemente se le hace lejano. Y Dios no está lejos, hermanos, porque Él se haya alejado de nosotros. Está lejos porque nosotros nos alejamos de Él. Por eso está lejos. No porque Él se aleje. Dios jamás se aleja de nadie. Dios no puede abandonar a nadie. Pero desafortunadamente nosotros sí podemos alejarlo a Él de nuestras vidas. Sí podemos hacerlo distante de nuestras vidas. El ser humano, hermanos, se ha alejado de Dios. Ha hecho lejano a Dios cuando descubre que no puede tener todo aquello que el dinero no puede comprar. Es un síntoma de que hemos hecho lejano a Dios. Cuando el hombre descubre que lo tiene todo, menos paz, menos armonía, menos buenas relaciones, y se da cuenta de que esas cosas no las puede ir a comprar a la tienda. Dinero para comprar tiene, pero no la venden en Walmart, ni la llevan a domicilio desde Amazon. Aunque tenga una fortuna, nunca podrá comprar una libra de paz. Cuando no puede alcanzar esas cosas que el dinero no compra, quizá se nos está diciendo: estás lejos del único que te puede dar la paz. Él es nuestra paz.
Y si lo alejamos de nosotros, también la paz se aleja de nosotros. El ser humano está lejos del Señor cuando anda buscando seguridad y no la encuentra por ninguna parte. Porque la seguridad no se compra ni se vende. La seguridad es el producto, es el resultado de que Dios esté en nuestras vidas. Las consecuencias de vivir debajo del sol son muy tristes. Esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿En qué estado de ánimo escribió estas cosas el rey Salomón? En dos palabras lo podríamos nosotros definir: profundamente deprimido. Esto lo descubrimos en los versos que siguen en el verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esa expresión, hermanos, quiere decir nada vale la pena. Nada sirve para nada, ni vivir sirve para nada. ¿Qué es vanidad, hermanos? La vanidad es una palabra muy interesante. Hace referencia, hermanos, a lo pasajeras que son las cosas materiales en este mundo. También se refiere a palabras inútiles, vanas, sin peso, sin sustancia. Y también hace referencia a una ilusión o fantasía que nada tiene de verdad. Cuando hablaba al pueblo, Salomón deja traslucir toda su tristeza y también nos deja ver el efecto de su búsqueda debajo del sol. Él se había preguntado cuál es el propósito de vivir debajo del sol, y como no lo encuentra, manifiesta su profunda frustración con una serie de pensamientos, todos deprimentes. Fíjense a partir del verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eso no suena a optimismo, no suena a alguien que quiere vivir, eso suena a alguien que está hastiado de la vida. Dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levantó. Como quien dice, qué rutina más espantosa. El sol sale, se oculta en la noche y mañana va a volver a salir. Imagínese usted qué tremendo eso, ¿verdad? Dice también, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, ¿verdad? Y hay una cosa interesante para nosotros en el verso 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Imagínense, todo es cansancio, todo es fatiga, nada tiene sentido, nada vale la pena. Y dice algo interesante para nosotros: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué quería decir esto? Yo creo que esto sí es con nosotros. Y creo que es con nosotros porque con nosotros tampoco el ojo nunca se cansa de ver. Cada día salen cosas nuevas y todos estamos atraídos por esas cosas nuevas. Tenemos un teléfono que ni lo podemos usar bien todavía, pero mañana va a salir el nuevo y lo vamos a comprar. Porque el ojo no se cansa de ver. El oído no se cansa de oír, hay que oír nuevas cosas, y por eso hoy en las redes un montón de noticias falsas, pero nuestro oído quiere oír algo nuevo, quiere oír lo que pasa. Cuando alguien le comenta una noticia de las redes ¿y qué es eso? ¿Qué pasó? Le dice, estás atrasado, hermano, estás desconectado de la vida, no sabes nada. Porque el oído nunca se cansa de oír. Esto es algo verdaderamente triste. Y un buen ejemplo, hermanos, de que podríamos andar cerca de esta situación
es que un día vayamos a nuestro garage, a nuestra cochera, y descubramos todo lo que ahí tenemos, que nunca lo hemos usado y quizás nunca lo vamos a usar, pero había que comprarlo. En una serie de televisión hace algunos años, ya desapareció, pero era muy entretenida, el señor de la casa llega un día a la cocina y encuentra un bote de huevos duros así de grande, y él dice muy filosóficamente, ¿verdad?, ¿y quién puede comer tantos huevos? Y la esposa sale inmediatamente y le dice, es que estaban a $1. Entonces, porque está barato lo compramos, aunque no lo vamos a usar, aunque no lo necesitamos, aunque no nos es útil de una manera verdaderamente importante, pero hay que comprarlo porque el ojo no se cansa de ver, ¿verdad? El ojo no se cansa de ver. Abren una nueva tienda y vamos, porque hay que ver. Fíjense que esto está sucediendo tan ciertamente que hace unos pocos años salió una noticia para el Black Friday. Una persona cayó en una depresión terrible porque no pudo comprar lo que quería en el Black Friday. Alguien se lo quitó y él no lo pudo alcanzar y se deprimió terriblemente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando el alma está vacía, tratamos de llenarla con cosas y eso no funciona. Eso no funciona. Tratamos de llenarlo con ropa. No estoy diciendo que no sea bueno comprar lo que vamos a usar, lo que nos es útil, por supuesto. Pero comprar por comprar es un síntoma al que hay que ponerle atención. Es un síntoma al que hay que poner atención porque implica que nosotros estamos tratando de llenar ese vacío y ese vacío no se llena con cosas. Así como el hambre no se quita con consejos. Porque cuando tenemos hambre, hermanos, que uno los quiere matar porque hermano, no piensa en comida y ya va a ver que se le va a quitar, que él me va a andar quitando si tengo hambre. Así como el hambre no se quita con consejos, la necesidad de paz no se llena con una hamburguesa. Es otra cosa. Está encima del sol. Pero si nosotros tratamos de vivir debajo del sol, todo eso nos va a hacer falta. Todo eso lo vamos a echar de menos. Y lo peor del caso es que no lo podemos comprar. Podemos comprar cosas, pero eso no es la respuesta. Podemos llenarnos de cosas y eso no es la respuesta. ¿Quién no se ha topado un día cuando viene para la iglesia y finalmente busca un poquito y encuentra una camisa? No sabía que tenía esta camisa, pero la tiene. ¿Qué quiere decir? Que la compró sin un propósito, sin que realmente llenara una necesidad. La compró porque trataba de llenar algo, trataba de llenar un vacío que solo lo puede llenar Jesús de Nazaret. Ese es el gran problema. Y esto es lo que le pasó al rey Salomón. Él perdió el sentido de la vida y entonces trató de llenarlo con cosas. Trató de llenarlo con muchas cosas, como vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestro estudio. Incluso trató de llenarlo hasta con esposas, porque tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y óigame esto, y murió solo. ¿Qué le parece eso? Tuvo cosas, pero su vida fue vanidad y aflicción de espíritu. Entonces concluyamos. Ya sabemos quién escribió Eclesiastés. También sabemos ahora cuál es el propósito que tuvo al hacerlo. Pero también sabemos cómo terminó su vida a causa de haberse apartado de Dios. En las siguientes semanas vamos a ir avanzando en el testimonio de este hombre
Por eso en el anuncio que puso nuestra hermana Rosy ahí dice, el rey que se apartó de Dios. Porque eso es lo que contiene este libro, el testimonio de un hombre que conoció a Dios en todo su poder y su fuerza, que recibió de Dios toda la bendición y que después lo abandonó. Y en ese abandono su vida se convirtió en un amargo fracaso. Por eso decíamos al principio que este libro es una exhortación para todos los que conocemos al Señor, para que no nos apartemos de Él, porque solo en Él nuestra vida va a encontrar su plenitud. Amén. El Señor le bendiga entonces y continuamos la próxima semana. Amén.